bien. Nuestro lema es vive en el reino. ¿Por qué esto de vive en el reino? Porque tenemos que aprender a vivir en el reino. Y veámoslo así. Cuando todos llegamos a este país, ¿cierto? Había un montón de beneficios a los cuales no accedíamos. ¿Por qué? Porque no sabíamos vivir en este país, ¿cierto? Y alguien nos despabiló y nos dijo, uy, ¿vos sabés que si haces tal cosa te van a dar tal otra? Y entonces uno dice, wow, no sabía. Tenía que aprender a vivir en este país, ¿no? Desde cosas muy simples hasta cosas más complejas, pero necesitamos aprender a vivir en este país. Lo mismo en el reino de los cielos o en el reino de Jesucristo. Tenemos que aprender a vivir. Y entonces muchas cosas nos han ido... nos han hecho perder el entendimiento de lo que es el reino de Jesucristo. Y entonces cuando uno comienza a buscar estas cosas en la Biblia, aparecen las cosas del reino con mucha abundancia y muchas cosas muchas veces que uno ni lo vio. Y entonces uno tiene que aprender a vivir en el reino y alcanzar todo lo que el Señor tiene para nosotros. Pero para eso, por eso decimos, vive en el reino, porque estamos aprendiendo a vivir en el reino. Y yo me estoy impresionando, porque ahí voy incursionando, tratando de entender el reino, tratando de aprender a vivir en el reino. Y cuando lo voy haciendo, veo a Dios haciendo cosas milagrosas, ¿no? Veo un Dios de poder en el reino, ¿no? Y entonces estoy empezando a impresionarme y a darme cuenta qué poco que sé acerca del reino. Entonces por eso este año estamos diciendo, vive en el reino. Tenés que orar, que no sea solamente el lema del domingo, sino que sea tu vida. Orá para que Dios te dé revelaciones acerca de cómo vivir en el reino, porque sin duda nos estamos perdiendo de un montón de cosas que Dios tiene para nosotros y nos la perdemos porque no sabemos vivir en el reino, ¿no? Entonces veníamos hablando en estos domingos acerca de que Jesucristo nos da varias cosas. Uno, el rescate por medio de su rol de sacerdote. Nos da también dirección por medio de su rol como profeta y maestro y nos da cuidado por medio del rol de rey, ¿no? Entonces decimos, wow, qué hermoso es ver a Jesús como rey, porque a través de eso, de vivir en el reino, tenemos cuidado, ¿no? ¿Cómo te imaginas? Bueno, el reino de los cielos se llama de los cielos porque en realidad viene de Dios y porque Jesús lo comienza a manifestar en la tierra en un proceso, pero en un proceso que terminamos todos nosotros viviendo en el reino, en el cielo, ¿no? El reino de los cielos, en el cielo. ¿Cómo te imaginás que vivirías en el cielo? Bien, todos los problemas que tenés no los tendrías, ¿cierto? ¿Cuántas cosas se solucionarían, no? ¿Y qué harías en el reino eterno? ¿Qué harías? Bueno, creo que una de las cosas que vamos a hacer es alabar a Dios, ¿no? Así que mejor que aprendamos a alabarlo ahora y le metamos acá espiritual mi cuerpo, porque después lo vamos a hacer por la eternidad. Pero a su vez, cuando Jesús viene y a manifestar el reino, entonces empiezan a suceder cosas milagrosas, ¿no? Que cuando leemos los evangelios nos apasionamos y lo queremos vivir. ¿Vos lo querés vivir? Yo lo quiero vivir. Cuando leo los evangelios digo, wow, esto es lo que yo quiero vivir, ¿no? Y he tenido experiencias y me he alegrado con vivir muchas etapas de mi vida el reino. Y eso por eso estamos tratando de aprender a vivir en el reino. Entonces, primeramente necesitamos tener una visión del mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces decíamos el domingo pasado que en el mundo en que vivimos necesitamos poder verlo, poder entenderlo, ¿no? Y entonces decíamos que cuando vemos el mundo, realmente ¿cómo es que lo vemos? Lo vemos así. Países, ¿no? Y está bien, porque así es
en alguna medida es así, políticamente hablando o deportivamente hablando. También es así, ¿no? Países y nos sentimos identificados con algunos países, ¿no? Y nos ponemos las camisetas de ese país y decimos, yo soy de ese país, ¿no? Bueno, pertenezco a un país. Bueno, pero cuando leemos la Biblia, necesitamos entender la visión de Dios sobre el mundo. Y entonces la Biblia muestra el mundo algo como esto. Y es dos reinos. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Dos reinos. Y necesitamos ponernos la camiseta del reino, ¿no? Hinchar por el reino y vivir las bendiciones del reino. Te cuento que, te voy a contar algo. Al final de la historia, te voy a profetizar, al final de la historia, si vos sos del reino de la luz, ganás por goleada. Así que te conviene ser del reino de la luz, del reino de Jesucristo. Así que bueno, entonces, entendiendo así, teniendo una visión de Dios así, de que el mundo está dividido en dos reinos que se confrontan, que pelean, ¿no? Entonces, Jesús habla de esto y dice así: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Muy bien, ahora Jesús está hablando acerca de que hay un reino, el evangelio del reino, las buenas noticias de que hay un reino que te favorece. Y como muestra del reino que está hablando, Jesús dice, sana toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira cómo viene predicando el reino, diciendo, hay un reino que Dios está acercando. Miren, es tan bueno ese reino, le voy a dar un anticipo. Y entonces comienza a hacer milagros y empieza a solucionar problemas, empieza a sacar toda dolencia, o sea, todos los dolores que puede traer la enfermedad, las ataduras espirituales, las herencias de maldición y todas las cosas que suceden gracias al reino de las tinieblas. Pero dice Jesús, ha venido un reino, el reino de los cielos. Y entonces comienza a sanar y a sacar toda dolencia, dice, ¿no? Y entonces dice la Biblia, Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. Muy bien, entonces Jesús dice, muy bien, ahora que viene el reino, muy bien, los pecados son perdonados y hay liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de los acosos del reino de las tinieblas, ¿no? Que todos ustedes conocen, ¿no? Yo también lo conozco muy bien, y son todos los problemas que nos vienen encima y que no sabemos cómo manejar, que no sabemos cómo salir de esos problemas, y el diablo nos acosa, el reino de las tinieblas nos acosa. Pero dice, nosotros tenemos la posibilidad de ser sacados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Cuando decidimos que Jesús sea mi rey, el que gobierna mi vida, ¿no? Y entonces, muy bien, esa es la decisión que tenemos que tomar, pero no solo la decisión que tenemos que tomar en un momento de mi vida, sino que después necesito aprender a vivir en el reino para no estar esclavo o acosado por el reino de las tinieblas. Así que Jesús, cuando va a hablar del reino de las tinieblas y de su líder, va a decir así, el ladrón, miren lo que Jesús dice del líder del reino de las tinieblas, es un ladrón, o sea que te va a robar. Si él es ladrón, ponele la firma, ¿no? Entonces dice así, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y después lo compara. Pero yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia.
Muy bien. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo, a cómo vivir en el reino, cómo vivir una vida abundante en Jesucristo. ¿Cómo se vive una vida abundante en Jesucristo? Muchísimo que aprender acerca del reino de Jesús. Es más, creo que sabemos más vivir en el reino de las tinieblas que en el reino de Jesucristo. Porque son más los acosos, las tristezas, los problemas que la vida abundante, ¿no? Entonces, sin duda, tenemos que aprender a vivir en el reino, porque Jesús dice, el reino se ha acercado. Y dice, y viene Jesús y los que se incorporan al reino saca toda dolencia. Y dice, y libera. ¡Wow! Entonces, muy bien. Entonces el diablo viene a robar, matar y destruir. Y Dios viene a través de Jesucristo para que tengamos vida abundante. Entonces decíamos que en esto de conocer a Jesús como Rey y conocer su reino nos trae ¿qué necesidad cubre? El cuidado. Fíjense, el cuidado, ¿no? Y entonces, es más, cuando pensamos en el cielo, ¿qué pensamos? Ahí vamos a estar bien cuidados. No hay enfermedad, no hay dolor, dice, no hay llanto, no hay tristeza. ¡Wow! Entonces, cuando el reino de Jesucristo se acerca a nosotros, deberíamos empezar a experimentar algo de eso que va a haber en el reino celestial, que es el reino de los cielos que ya se ha acercado aquí a través de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús? Cuando ahora cantábamos la canción, esperándote, ¿qué es lo que esperás? Muy bien, yo espero un montón de cosas. Espero liberación de áreas de mi vida que siento que están atadas. Espero sanidad. Espero restauración. Espero la presencia de Dios, un avivamiento. Espero un montón de cosas. ¿Qué esperás? El Señor quiere cuidarnos, quiere darnos cosas. Y yo quiero ir hablando de todas estas cosas que Jesús promete a los que viven en el reino. Necesitamos aprenderlo, ¿no? Entonces, sanidad, ¿no? Restauración en áreas de nuestras vidas. Y entonces, una de todas esas áreas, vamos a ir hablando de varias de esas áreas en las que necesitamos aprender a vivir en el reino. La que quiero hablar hoy es de las finanzas. Es la liberación de nuestras finanzas, ¿no? Muy bien. Cuando pienso en esto, en realidad me da mucho miedo hablar de finanzas, ¿no? Cuando pienso que me va a escuchar la gente que no conoce a Jesucristo ni quiere conocerlo, ¿qué es lo que van a decir? Los pastores son todos unos ladrones, ¿no? Le roban a los miembros, ¿no? Hasta incluso he escuchado a algunos que dicen, ¿vos querés tener plata? Ponete una iglesia. Yo lo escucho, ¿lo has escuchado? ¿Cómo anhelaría que se pusieran una iglesia? Y a ver si ganan plata con la iglesia. ¿No? Entonces, pero bueno, pero ese es el comentario del mundo, ¿no? Y a uno le da miedo, dice, hablar de finanzas. Yo no quiero hablar de finanzas. Es más, vengo de una iglesia tradicional, bautista tradicional, ¿no? Y entonces la iglesia bautista tradicional, miren, ni siquiera se levantaba la ofrenda en el culto. Te enviaban un sobrecito a tu casa por correo con el número de miembro, vos metías el dinero ahí y cuando entrabas a la iglesia en la pared había un buzón y vos metías tu diezmo ahí y entrabas y en el culto ni siquiera se levantaba ofrenda para no ofender a los hermanos con el tema plata, ¿no? Así que ni siquiera eso. Bueno, de ahí vengo yo. Entonces, cuando hay que hablar de finanzas, ¡ay, qué lío! Yo no quiero hablar de finanzas. Porque digo, los de afuera me van a decir que soy ladrón. Y los de adentro me van a decir que soy un pedigüeño. Que anda pidiendo. O que predica la teología de la prosperidad. ¿Qué es esto, la teología de la prosperidad? Es que si vos te acercás a Dios, Dios te va a enriquecer. Y entonces empezás a ver, el que tiene plata está cerca de Dios y el que no tiene plata está lejos de Dios.
¿no? Y después todo pasa a plata. Ya el centro no es Jesucristo. El centro es el signo pesos, ¿no? Entonces se pierde totalmente el enfoque. Entonces cuando uno va a hablar de finanzas, con todo este bagaje encima, yo digo, oh, qué pesado tener que hablar de esto. Uno va a decir que soy ladrón, otros van a decir que soy pedigüeño, otros van a hacer ping y el signo peso en los ojos. ¿Cómo hago para predicar de esto siendo ecuánime, siendo bíblico? ¿No? Qué difícil, o por lo menos para mí es muy difícil, ¿no? Cuando llegué a los Estados Unidos, recién vi que al levantar la ofrenda traían una palabra de exhortación para que ofrendaras. Y yo me escandalicé, dije, wow, ¿cómo van a hacer eso en el culto? Después empecé a entender que necesitamos, que por miedo uno no enseña y ahí queda todo. Entonces, en mi vida he tenido muchas experiencias acerca de la liberación de las finanzas, ¿no? Y cómo Dios ha ido restaurándome y sanando mis finanzas. Entonces, no vamos a hablar de ser rico. No, vamos a hablar de una vida abundante, pero abundante, próspera, en el sentido de que las cosas te van bien, de que tenés lo que necesitas. No de próspero me lleno de plata. No ese es el punto. El punto es que el Señor Jesús quiere sanar nuestras finanzas, quiere darnos en esta vida abundante que Él dice, hay muchas cosas. Entre ellas están las finanzas y que son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo material en el que necesitamos trabajar, cobrar, gastar, comprar, lo necesitamos, ¿no? Entonces, muy bien. Pablo habla a la iglesia de Corintios y en su segunda carta enseña acerca de las finanzas, enseña acerca de las ofrendas y establece principios para que nos demos cuenta de lo que el Señor quiere. Y entonces, este es uno de los principios. Miren, dice así: porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, dueño de todo el universo, se hizo pobre por causa de ustedes para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Muy bien, analicemos un poquito esto. ¿Cómo es esto? Bueno, hoy en una de las clases de la escuela dominical se habló de la representatividad. ¿Qué es? Que Jesucristo en alguna medida se identifica con nosotros y hace cosas, se sacrifica por nosotros para darnos como ser. Isaías dice, en este pasaje tan conocido, porque dice, por sus llagas fuimos nosotros curados, ¿no? ¿Cómo por sus llagas? Por sus heridas. O sea que Él fue herido para que nosotros tengamos sanidad. Eso es lo que dice. Dice que Él fue muerto como pecador para que nosotros tuviéramos el perdón del pecado, ¿no? Entonces Jesús va dejando, digamos, se pone como culpable para que nosotros pasemos por inocente. Se deja lastimar para que nosotros tengamos sanidad. Bueno, de esa misma forma dice, se hizo pobre para que nosotros tuviéramos beneficios materiales, porque aquí Pablo está escribiendo esto en un contexto. El contexto es que está hablando acerca del dinero y está hablando acerca de las ofrendas. De eso está hablando. Durante el capítulo 8 y 9 de 2 de Corintios habla de eso específicamente. Y en distintas versiones, y yo entiendo, disimulan un poco las palabras para que no sea tan chocante, ¿no? Pero de lo que está hablando es de eso. Y entonces dice muy bien, Jesús se hizo pobre para que nosotros fueran cubiertas nuestras necesidades materiales. Por eso Él se hizo pobre. Nació pobre, murió pobre, para que nosotros fuéramos bendecidos en el área material. Así como fue herido para que nosotros fuéramos bendecidos en el área de la salud y fue crucificado
como culpable para que nosotros seamos bendecidos en el área espiritual del perdón de los pecados y poder ir al cielo, ¿no? Entonces, muy bien, Él se hizo culpable para que seamos inocentes, fue lastimado para que seamos sanados, muy bien, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, porque está hablando de una vida abundante, pero en enriquecidos no es, wow, tengo mucho dinero, es, yo tengo una vida que vivo bien. Y no significa que no hay pobres, sino que ya vamos a hablar de esto, porque vos podés ser pobre con un motivo. Hay momentos en que vos te tenés que sacrificar tus finanzas por el bien del reino, ¿no? Y entonces, pero sos pobre con un propósito, ¿no? Pero ya vamos a hablar de esto. Pero entonces hay un principio. ¿Y el principio cuál es? Jesucristo se hizo pobre para que nosotros tuviéramos bendiciones materiales. Porque Jesucristo, digamos, cubre todos nuestros aspectos. El de espiritual, porque a veces pensamos que solo el espiritual. No, el espiritual, el del alma, que tiene que ver con los afectos y con el entendimiento, y también el físico, el área física, el área material, ¿no? De hecho, que en el plan de salvación hay una resurrección con cuerpo. Si fuera solo espíritu, nos vamos con espíritu y se terminó acá el asunto. No, dice que Jesús nos resucita con cuerpo. Y dice que nos da un cuerpo perfecto. Un cuerpo que no se enferma, porque Él murió por nuestras enfermedades. Y un cuerpo que no va a pasar necesidades. Y tanto es así que termine diciendo que la Nueva Jerusalén tiene calles de oro. ¿Para qué poner oro en el cielo? Porque Jesús está declarando, no sé si será el oro del oro, ¿no? El punto es que lo que el Señor está hablando aquí puede ser real o simbólico, puedes creerlo como vos querás, pero el punto es que Jesús está cubriendo todas las áreas de nuestra vida, ¿no? La espiritual, la del alma y la del cuerpo. Así que bueno, muy bien. Entonces, eh, Pablo les dice, Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buena obra. La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Muy bien, así que Pablo dice, confirma esto porque él se basa, también Pablo está escribiéndole a los corintios, está predicándoles, pero se está basando en la Biblia. Y entonces él trae un pasaje del Antiguo Testamento que dice que Dios da abundantemente a los pobres porque Él es generoso. Entonces dice, Dios no descuida a los pobres, les da con generosidad. Dios cuida a los pobres. O sea, Pablo está diciendo, sí, Dios se preocupa por tus necesidades materiales, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Así que, y dice, muy bien, dice Pablo, Dios puede darles todo tipo de bendiciones abundantemente. ¿Para qué? Para que dice, para que puedan ayudar o para que puedan dar para las buenas obras, ¿no? Así que muy bien, así que Dios está dispuesto a darnos. Pero muchas veces nosotros vivimos en escasez, y yo lo digo por experiencia, siendo cristiano y apasionado por el Señor, sin embargo no entendía algunos principios y el diablo me tenía atada las finanzas y vivía con escasez, con robo, con pérdida, con rotura. Y yo al principio decía, qué mala suerte que tengo. Siempre me pasa lo mismo en algunas áreas y resulta que después empecé a descubrir que era que había una atadura allí. El diablo tenía atados áreas materiales de mi vida y entonces yo no podía salir de eso hasta que empecé a descubrir cómo vivir en el reino. Empecé a descubrir que cuando vivo en el reino puedo hacer una serie de cosas que me traen bendición. Así que, muy bien. Veamos.
Dice Pablo en la carta a Timoteo, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Muy bien. Entonces, cuando estamos hablando de finanzas y de que Dios quiere prosperarnos, pongamos bien la atención, no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que en Dios podemos tener cosas y nuestra esperanza está en Dios y no en el dinero, ¿no? Entonces, porque al hablar de estas cosas, a veces cuando queremos acordar nos inclinamos y terminamos hablando de que el centro es el dinero que Dios nos va a dar. Y eso no es. El centro es Dios que va a cubrir distintas necesidades, ¿no? Y entonces dice, porque poner el centro en el dinero o en las cosas materiales, dice Pablo, son inciertas. Muy bien. ¿Qué tan inciertas son? Tan inciertas como un segundo desaparece todo. ¿Has perdido dinero alguna vez? Sí, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál es? Vos tenías un dinero y de repente ahora no está más. ¿Cuánto te duró? Un segundo se desapareció. Es más, lo buscá, ¿cómo puede ser? Es inentendible cómo se me perdió ese dinero, pero se perdió y no está más. Así, en un segundo, podemos perder todo lo que tenemos. Entonces, no podemos poner nuestra esperanza en las cosas que tenemos, solamente en el Dios que nos sustenta. Porque las cosas se pueden desaparecer, ¡pac!, un segundo y ya no la tenés, ¿no? Y si perdiste dinero, espero que haya sido poco, pero qué dramático cuando perdés mucho, ¿no? Entonces, muy bien, pero dice que Dios, si tenemos la esperanza en Dios, Dios dice que puede darnos las cosas, todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¡Wow! Pero a veces a mí me cuesta ver esto, revisarlo y entenderlo de que es un Dios generoso que me quiere dar. Y a veces pecamos al revés, o pecamos porque ponemos el centro en el dinero, o pecamos porque no tenemos esperanza de que Dios me vaya a dar lo que le estoy pidiendo, ¿no? También pecamos en eso, ¿no? Decimos, no creo que me vaya a dar esto, ¿no? Y entonces andamos con falta de fe porque no creemos que Dios puede darme abundantemente para que disfrute, ¿no? Por mucho tiempo yo pensé que Dios cubría solo las necesidades básicas, lo demás que es disfrutar ya no, ¿no? Y dice, Dios nos quiere dar abundantemente para que disfrutemos. Y me encanta este salmo que dice, no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice, Él es el que te perdona todos los pecados, Él es el que sana todas tus dolencias. Y dice, Él es el que te corona de bienes y misericordias, y el que te rescata del pozo y te da bienes y misericordias, y te corona de bienes y misericordias. Te rescata del pozo, porque cuando vos estás con la economía bajo cero, estás en un pozo. Dice que Él te saca del pozo. Pero también no solo te saca del pozo, dice Él te corona. ¿Quién tiene una corona? Una corona no es lo normal, ¿no? Una corona es algo extra, ¿no? Dice Él te corona de bienes y misericordia. O sea que Él no solo te cubre las necesidades básicas y te saca del pozo, sino que también está dispuesto a darte cosas para que disfrutes. ¡Wow! ¿Te imaginas? Cosas para que disfrutes. Y entonces, aprendiendo estas cosas del reino, yo empiezo a ver todas las cosas que Dios me da para que las disfrutes. Y nosotros estamos bien bendecidos porque Dios nos ha puesto en un lugar en donde hay abundancia de todas las cosas y tenemos muchas cosas solo por confort, ¿no? Y las disfrutamos. Y tenemos que entender que Dios nos la está dando. Así que bueno, muy bien. Así que dice, no pongan el acento en el dinero, sino en la esperanza en Dios. ¿Mm? Muy bien. Así que Pablo dice,
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, muy bien, ¿qué pasaba Pablo cuando estaba en necesidad? No entendía el reino. No entendía el reino, pues eso era pobre. O andaba mal con Dios. Andaba mal con Dios y se ponía pobre. No es una regla de tres simples en donde si yo ando mal con Dios, soy pobre. Si yo ando bien con Dios, tengo plata. Y si yo ando bien, soy millonario. No es así, no es así. Hay veces que tenemos que pasar por situaciones de necesidad, pero Pablo está pasando por situación de necesidad con un objetivo. No está pasando sencillamente porque me quedé sin trabajo y no tengo plata. Él estaba pasando por necesidad y dice por necesidad o por escasez, porque tenía un propósito en Dios. Cuando andamos en este propósito en Dios, muchas veces vamos a tener que pasar necesidad. Y no porque estamos mal con Dios, es porque vamos cumpliendo un propósito y el propósito implica sacrificio. Y a veces tenemos que hacer sacrificios espirituales, a veces que tenemos que hacer sacrificios materiales y hay veces que tenemos que hacer sacrificios del alma. Es cuando el corazón se va para un lado y uno quiere ir para el otro y Dios dice que vaya para el otro, ¿no? Esos son sacrificios del alma. Entonces, todos tenemos que hacer sacrificios y Pablo dice, yo sé, yo aprendí a hacer sacrificios. Él está hablando de las cosas materiales. Y dice, yo ya sé pasar necesidad porque la paso con un objetivo. Y porque sé que yo tengo mi esperanza en Dios, ¿no? Entonces dice, yo puedo pasar necesidad o escasez, pero también dice, disfruto de la abundancia. Porque Dios quiere darnos abundantemente. Pero tenemos que entender los tiempos y tenemos que entender qué es lo que Dios nos quiere enseñar. A mí me ha costado muchos años aprender acerca de esto, ¿no? Y muchísimas cosas que decir. Así que no solo en este domingo voy a hablar de esto, otros también, porque Dios me ha hablado mucho acerca de esto, ¿no? Y he pasado por muchas cosas. Con mi esposa pasamos por muchas cosas. Como ser, cuando plantamos la iglesia, yo dejé mi trabajo, el trabajo que tenía, y me aboqué a la iglesia. Y entonces ella salió a buscar un trabajo para poder cubrir las necesidades. Y fue un tiempo de pobreza. Muy bien. Y ella se sacrificó eh, eh, para poder traer dinero a la casa, el dinero que yo no podía ganar en la iglesia. Aunque si quería hacerte rico, ponete una iglesia, pero la primera parte la va a sufrir, me imagino yo. Pero bueno, fue un sacrificio económico, pero sabíamos que estábamos pasando por escasez y por necesidad, pero era un objetivo. No nos enojamos con Dios por lo que nos falta. Es parte de lo que tenemos que pasar por una etapa si queremos hacer un sacrificio para el reino. Muy bien. Entonces, veamos. Muy bien. Así que Pablo dice a la iglesia de Corintio, que le está enseñando acerca de esto, y dice, yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según... Pablo está hablando de otra iglesia, le está escribiendo a la iglesia de Corintio, pero le está dando el ejemplo de otra iglesia, la iglesia de Macedonia, ¿no? Entonces, Pablo le está diciendo lo de Corintio, le está diciendo, miren, yo le voy a explicar cómo es este asunto, y le pone como ejemplo otra iglesia, la iglesia de Macedonia. Entonces le está diciendo acerca de la iglesia de Macedonia, yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente según sus posibilidades y aún más allá de ellas. Por su propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos primero al Señor y luego a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Muy bien, revisemos esto. Dice, yo soy testigo que han ofrendado, lo que ofrendaron fue dinero, y dice, espontáneamente es porque Pablo va a estar diciendo, dice,
en realidad íbamos a levantar una ofrenda y a ellos no le íbamos a pedir ofrenda. Pero ellos nos rogaron ofrendar. Es lo mismo que si ahora comenzamos el culto y vieron que no hubo la ofrenda. Y ustedes dicen, no, paren, ofrendemos por favor. Queremos ofrendar, ¿no? Eso es lo que está pasando. Dice que a Pablo le rogaron, por favor, queremos participar de esta ofrenda. Y Pablo no los quería hacer participar porque Macedonia era una iglesia pobre. Dijeron, no, estos pobres, ¿qué le vamos a pedir? Todavía le tenemos que dar. Así que ni le pidamos, levantemos una ofrenda. Y los de Macedonia dicen, por favor, nosotros queremos participar de la ofrenda. Dice, le rogaron. Entonces dice después, más adelante dice, yo soy testigo que ellos han ofrendado espontáneamente. Dice, yo no les pedí, ellos vinieron que querían ofrendar. ¿No? Porque aparentemente la iglesia de Macedonia está entendiendo principios espirituales, que es lo que Pablo le quiere enseñar a los corintios, y por eso le usa de ejemplo la iglesia de Macedonia. Así que los de Macedonia ofrendan espontáneamente, que es que ellos, dice, le ruegan a Pablo, por favor, nosotros queremos ofrendar. Y entonces dice, ofrendaron como, según sus posibilidades, pero después dice, y aún más allá de ellas. ¿Cómo es más allá de sus posibilidades? Muy bien, esto es interesante aprenderlo, porque sucede esto, tengo muchos ejemplos de testimonio de esto, y es cuando alguien hace una ofrenda, pero quiere ofrendar más, pero no tiene. Eso es dentro de sus posibilidades. Y como no tiene y quiere ofrendar más allá de sus posibilidades, le dice a Dios, Señor, dame más, no para mí, dame más para que eso de más que me des, yo lo pueda dar porque quiero ofrendar más. ¿No? Mucha gente que tiene esta experiencia. Y entonces dice, yo quiero ofrendar más, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Dios les da y pueden ofrendar más. ¿Más qué? Más de sus posibilidades. Porque ofrendaron dentro de sus posibilidades, pero como querían ofrendar más, pidieron al Señor y el Señor les dio y ahora ofrendaron más allá de sus posibilidades. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿No? No ha sido mi experiencia. He ofrendado dentro de mis posibilidades o muchas veces más escaso de mis posibilidades. Y he tenido dinero guardado y Dios me ha dicho, hey. Y yo he dicho, está bien, Señor. Y he ido y sacado las otras posibilidades que no las había considerado. Y he ido al Señor a darle las. Todavía tenía más posibilidad, pero yo no las quería ver, ¿no? Entonces, pero hay mucha gente que ha ofrendado más allá de sus posibilidades, que han ofrendado, no tenían más, y le dijeron, Señor, dame más porque no tengo más, para poder hacer una ofrenda más grande, y ofrendaron más allá de sus posibilidades. ¿No? Así que bueno, muy bien. Entonces dice, yo soy testigo que han ofrendado espontáneamente, según sus posibilidades, y aún más allá de ellas. Y dice, por su propia iniciativa nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios. Le rogaron mucho, Pablo, por favor, déjanos ofrendar. ¿Se imaginan? Esto la tenían clara, ¿no? Y entonces dice que, y hasta hicieron más de lo que esperábamos, porque no esperaban mucho de ellos, porque era una iglesia pobre, así que no esperaban mucho, resulta que ofrendaron muchísimo. Entonces hicieron más de lo que esperábamos. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Y entonces aquí está la clave. Dice, pues se ofrendaron a sí mismos. Se ofrendaron a sí mismos. O sea, ellos no estaban considerando que hacían una ofrenda de dinero. Ellos lo que estaban considerando es que ellos se entregaban al Señor. Señor, úsame aún en las cosas materiales. Se entregaron a sí mismos. Entonces dice, se ofrendaron a sí mismos. Entonces, como se ofrendaron a sí mismos, dice, primero al Señor. Primero se ofrendaron al Señor. Dijeron, Señor, usanos, nos entregamos para que vos nos uses.
en esto de la ofrenda que están levantando. Señor, usanos. Se ofrendaron a sí mismos. Y dice, y después a nosotros. ¿Qué eran nosotros? Bueno, los que estaban organizando el levantar la ofrenda. O sea que para nosotros, ¿qué es el nosotros? Es la iglesia. Porque ¿a dónde le das la ofrenda? A la iglesia. Cuando le querés dar algo a Dios, bueno, hay muchas formas. O se la das a la iglesia, o se la das a un hermano en necesidad y puedes decir, se lo estoy dando al Señor y le estás ayudando a un hermano en necesidad. No haga como ese que tenía el dinero, sacaba el 10% más la ofrenda y después la tiraba para arriba. ¿No? Y le dijeron, ¿qué estás haciendo? Se lo estoy dando a Dios. Y pero Dios no lo agarra. Ah, no sé, si Él no lo agarra, no sé, lo que cae me lo agarro de nuevo para mí, dice. Pero dice que Él sí se lo daba a Dios, la tiraba para arriba. Entonces, ¿cómo se lo damos a Dios? ¿Cómo le damos a Dios, un ser espiritual, cómo le damos dinero? Bueno, se lo damos a través de la iglesia. Los diezmos y las ofrendas los entregamos a la iglesia. O podemos entregarles ofrendas a un hermano en necesidad o a una institución, ¿no?, del Señor que está haciendo algo. Muy bien. Entonces, bueno, así que dice que ellos, ¿por qué lograron hacer esto? Porque se ofrendaron a sí mismos. Dice, primero se entregaron al Señor y entonces después, como se entregaron al Señor, pudieron ofrendar todo lo otro, lo que podían y lo que no podían también, porque Dios los estaba usando, ¿no? ¿Se imaginan pedirle al Señor para darle a otro? Hay algunos de aquí que sí han tenido la experiencia, ¿no? Pero vos le estás pidiendo para darle a otro. ¡Wow! Eso es descentrarse de uno. Muy bien. Así que Pablo sigue diciendo, hicieron, en otra versión dice así, hicieron más de lo que esperábamos. Primero se entregaron a sí mismos al Señor y después a nosotros. De este modo hicieron lo que Dios esperaba de ellos, ¿no? Hicieron lo que Dios esperaba de ellos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos que aprender qué es lo que Dios espera de nosotros. Y cuando entonces nosotros entendemos lo que Dios espera de nosotros y nosotros nos animamos a entregarnos al Señor en esa área de nuestra vida, entonces comienza a suceder todo lo otro. Así que bueno, muy bien. Así que entonces habla acerca de otros principios bien interesantes. Y siempre estamos en la segunda carta de Corintios, Pablo a la iglesia de Corintios, en los capítulos 8 y 9. Lo pueden leer después en varias versiones para que entiendan todo esto. Y dice así, acuérdense de esto, el que siembra poco, cosecha poco. ¿No? Parece que, qué impresionante que lo tuvieran que explicar, ¿no? Es 2 más 2 es 4, si siembra poco, cosecha poco. Y dice, y el que siembra mucho, cosecha mucho. ¡Wow! ¡Qué principio espiritual terrible! Pero cuánto que nos cuesta pasarlo por el corazón, ¿no? Lo entendemos, pero... Entonces dice así, Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, fíjense, Dios da la semilla que se siembra y el alimento que se come. Entonces dice que Dios te da abundantemente, te da. Y entonces vos recibís. Lo que recibís, hay una parte que se come y hay otra parte que se siembra. ¿Qué es lo que pasa con todos nosotros? Nos comemos todo, ¿no? No podemos discernir de lo que recibimos qué es lo que se siembra y qué es lo que se come. Es más, siempre cortamos más bien para allá y nos comemos casi todo y sembramos poco. Y después dice, qué raro la cosecha que tuve tan poca. Apenas si sembraste, porque te comiste toda la semilla. Entonces dice, Dios que da abundantemente, pero da el pan que se come y la semilla que se siembra. Entonces, ¿qué es lo que le tenemos que decir al Señor? Señor, haceme discernir qué es pan y qué es semilla. Entonces, en este tiempo en que Dios está haciendo algo en mi vida sobre la prosperidad, pero Dios quiere hacer algo en tu vida, porque quiere hacer algo en la iglesia sobre la prosperidad, yo le decía a mi esposa, tengo un miedo
Tengo miedo de ser tacaño al Señor. Tengo miedo de no ser generoso. Tengo miedo de comerme la semilla. Porque ¿qué va a suceder? Después la cosecha va a ser escasa. Y entonces, ¿para qué vivo? ¿Para qué vivís? Vos vivís para engrandecer el reino del Señor. Esa es tu cosecha, que el reino del Señor se levante, porque vos sos un obrero de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a pasar mucho en el reino de Dios porque sos escaso, porque no sembrás, porque nos comemos todo. Entonces, yo le decía al Señor, Señor, dame que yo pueda discernir qué es el pan y qué es la semilla, ¿no? Y Dios es bueno conmigo, porque yo sé que soy tan tonto que me equivoco a veces. Y que en la equivocada corto por donde no quería cortar. Y resulta que después digo, "Oh, estoy dando demasiado", y me asusto. Y después entiendo, no, Señor, vos hiciste esto porque yo soy escaso. Entonces, lo primero que tenés que hacer es asumir tu pecado, asumir tu egoísmo, asumir tu ambición, asumir que estás primero vos, después el reino, después alguno por ahí. Entonces, uno tiene que asumir que uno es pecador y egoísta, ambicioso. Y en donde decimos, Señor, quiero ver tu rostro, pero en realidad queremos verle la mano, ¿no? Queremos leer la mano de bendición y no la cara a Dios, ¿no? ¿Qué querés, las bendiciones o la presencia de Dios? Todos decimos la presencia, pero decimos, si viene con la mano incluida ahí, la cara, pero que muestre la mano. Porque con la presencia solo decimos, y después ¿quién paga los biles? Con solo presencia. Entonces, tenemos que asumir que somos personas, una que tenemos necesidades concretas, pero la otra que somos mucho más ambiciosos, egoístas de lo que imaginamos, ¿no? Y recuerdo siempre la predicación de Leo Castañari cuando habló de el rey espiritual de las riquezas llamado Mamón, y cómo hay veces que nosotros servimos más a Mamón que al Señor. Y eso es lo que dice la Biblia. Y Jesús va a decir, miren, porque ustedes no pueden servir a dos señores, no pueden, dice la versión Reina Valera 1909, dice, ustedes no pueden servir al Señor y servir a Mamón, ¿no? Después las otras versiones dicen al Señor o a las riquezas, ¿no? Y lo materializa un poco, pero en realidad está hablando de cosas espirituales. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ¿en qué vamos? Muy bien. Y Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, le dará a ustedes todo lo necesario para su siembra. Mira, todo lo necesario. Dios te da para que des, pero nosotros no lo hemos podido discernir. Dice, Dios dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar con generosidad. O sea, ¿para qué Dios te da con abundancia? Para que des con generosidad, ¿no? Entonces uno tiene que asumir quién es. Uno tiene que asumir quién es. Miren, como ser, yo he asumido que soy egoísta. Y entonces vivo trabajando con eso y pidiéndole perdón al Señor y diciéndole al Señor que cambie mi corazón. Y cuando se habla de generosidad, a mí me da miedo porque sé quién soy. El punto es que hay muchos que se engañan a sí mismos y son unos tacaños ignorantes porque no saben que son tacaños. No saben que son egoístas. No saben que les gusta la plata. Se engañan a sí mismos. Entonces, a mí no me gusta la plata, pero sí me doy cuenta que sí tengo un cierto grado de egoísmo y no soy generoso. Entonces, ¿cómo ser? En mi matrimonio, mi esposa es generosa. Así que ya saben, si tienen que pedirle algo a alguien, van a ir a ella. No vengan a mí porque yo lo voy a sacar corriendo. ¿Cierto? Pero bueno, ella es bien generosa. Tan generosa que a mí me asusta.
Entonces, cuando se trata de algo que hay que dar, yo me conozco. Conozco mi corazón. Entonces yo le pregunto a ella, ¿y a vos qué te parece? Porque yo sé que si digo yo voy a ser egoísta, yo le voy a pegar la chicada y me voy a comer parte de la semilla. Yo ya lo sé. Entonces, ¿para qué? Entonces yo le pregunto a ella, ¿y a vos qué te parece? Y entonces ella, como es generosa, dice, no, hagamos tal cosa o demos tanto. Entonces mi corazón se asusta. Y empieza a latir así. Y empiezo a tener todas clases de fantasías. Nos va a faltar, no vamos a poder pagar. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y después me tranquilizo porque le digo al Señor, Señor, yo te entrego mi corazón y veo mi pecado. Y entonces después le digo, no, porque el Señor me está mostrando, me está enseñando a ser generoso. Entonces yo le digo, está bien, vamos a dar lo que vos dijiste. Porque yo estoy aprendiendo a ser generoso. El punto es si vos te engañás y vos decís, no, yo la presencia del Señor. Prefiero más la presencia que las bendiciones. Y te engañás. O sea, sé sincero con vos. Si te gusta la plata, decís, tengo un problema, me gusta la plata. Tengo que trabajar con el Señor y decirle al Señor que cambie mi corazón. O soy egoísta, ¿no? Y entonces, el egoísmo no pasa solo por el dinero, pasa por un montón de cosas, ¿no? Y he tenido experiencias con respecto a eso y cómo Dios me ha ido cambiando. Ustedes saben que a mí me gusta en Argentina me gustaba también muchísimo la club soda, ¿no? El agua con gas. En Argentina se usa mucho. Y a mí me gusta mucho. Y entonces yo lo ponía en el refrigerador. Pero venían muchos jóvenes a nuestra casa, jóvenes de la iglesia, y me tomaban toda la soda. Y yo me ponía mal. Me ponía mal, me toman toda la soda. Así que cuando venían yo escondía alguna soda para que después me quedara algo para mí. Es pura semilla esto. Digo, no. Y fue interesante, me pasó algo. Es tonto, pero Dios cómo me fue enseñando. Después llegó el tiempo de la unción y de la visitación del Espíritu Santo y el avivamiento. Y saben que cuando llegó el avivamiento, miren lo que pasó. Ya no me importaba que me tomaran la soda. Ustedes se ríen, pero para mí fue muy significativo. Era Dios cambiándome el corazón egoísta y siendo generoso, ¿no? Pero pude hacerlo porque pude ver mi pecado y me di cuenta de quién era yo, no me engañé. Y le pude decir al Señor, Señor, corregí mi corazón porque soy egoísta. Y Dios cambió mi corazón. Así que tuve una experiencia con Dios. Podés tener una experiencia con Dios, pero si asumís tu pecado y le entregás el corazón al Señor. Entonces, bueno, muy bien. Entonces dice, Dios puede darle y tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Así que, muy bien, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Ahí está la clave. ¿Dónde tenés el corazón? Y después Jesús va a decir, donde esté su tesoro, allí está el corazón, ¿no? Y entonces, ¿en qué invertís más dinero? No te pongas a pensarlo, déjalo ahora. Después lo vemos. Dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza. Porque Dios ama al que da con alegría. Otras versiones dicen, porque Dios ama al dador alegre. Y dice, no des por fuerza ni por necesidad. ¿Sabe por qué? Porque en la teología de la prosperidad dicen, dale a Dios y Dios te lo va a multiplicar. Entonces, ¿sabe por qué da? Da para que te den. No da porque tenés el corazón en las cosas de Dios. Da para que te den. Entonces Dios también me enseñó esas cosas, ¿no? En un tiempo teníamos un terreno y yo lo quería vender para comprarme un carro porque no tenía carro. Y Dios me dijo, da el terreno a la iglesia. Por el versículo este de Hechos que vendían sus terrenos y lo daban a la iglesia. Y entonces yo le tuve que dar y lo di. ¿Y saben qué pasó? Seguí sin auto. Por mucho tiempo. Entonces dice, no des por necesidad, no, porque si yo le doy, si yo le doy el diezmo. Me estaba hablando con el pastor Campos Londoño y me decía, en realidad cuando le das el diezmo no le estás dando nada, le estás devolviendo lo que es de él.
Vos no estás haciendo nada, wow, qué espectacular, dio el diezmo. No, si el diezmo es de él. Al contrario, si no lo das, le estás robando a Dios, dice la Biblia. Entonces, ¿te imaginas? El diezmo no es qué generoso. Lo mínimo que podés hacer es devolverle a Dios lo que es de Dios. Porque dice, el diezmo es del Señor. Indefectiblemente diezmarás, dice la Biblia. Wow, o sea que te queda el diezmo y no has hecho nada. Lo único que has hecho es darle a Dios lo que es de Dios. Después de los diezmos vienen las ofrendas, ¿no? Algunos cuando piden ofrendas especiales le pegan un recorte al diezmo y te queda un 7%, ¿no? Entonces le das el 7% al Señor y el 3% de ofrenda. No, le estás dando el 10%. Es más, algunos le pegan un recorte y le dan el 7% a Dios y el 2% de ofrenda. Y todavía se están comiendo un 1%. Entonces, no, el diezmo básico es del Señor, se lo tiene que dar, el diezmo. Y entonces después viene la ofrenda. Y entonces dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Porque depende de cuánto entregaste tu corazón a Dios. Y entonces dice, no des porque te presionen, no des por fuerza. Es por eso que nosotros lo enseñamos, pero bueno, no estamos presionándolo. Sí le decimos a los ministros, pero ¿por qué? Por una cuestión de coherencia. Si vos querés ser un ministro, no podés no diezmar. Entonces no sos ministro, todavía estás en lo básico, tenés que aprender la doctrina fundamental. Entonces, no des por fuerza, no des por necesidad o de mala gana, no, das como has decidido en tu corazón, porque dice, porque Dios ama al dador que da con alegría, al que da con alegría. Al que da con alegría porque le da a Dios y se alegra, porque le está dando a Dios, porque tiene su corazón en las cosas de Dios. Entonces dice, qué alegría le voy a dar al Señor. Entonces dice, el Señor ve con agrado al que da con alegría. Entonces, si vos das de mala gana, mejor ni te dé, porque al final es plata tirada, no la ves ni arriba ni abajo, en ningún lado. Entonces, da porque te entregaste primero al Señor, entregaste tu corazón y entonces das con alegría. Así que, muy bien, dice también, y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Entonces ese es el punto. No es entregar ofrenda, no es entregar diezmo, es entregarle tu corazón al Señor y que el Señor te diga, que el Señor te diga. En realidad el principio de los diezmos aparece en la ley de Dios. Pero Abraham, cuando le da los diezmos, él no le da los diezmos porque está en una ley, porque todavía no existía la ley. Es porque Abraham tenía el corazón como el corazón de Dios y entendía las esencias de las cosas. Y el Espíritu Santo le dice a él que el diezmo es de Dios y él le entrega los diezmos de todos. No había ninguna ley. Entonces, en realidad no lo tenemos que hacer por la ley. Lo tenemos que hacer porque le entregamos el corazón a Dios. Entonces, dice, ellos se entregaron primero a sí mismos. Tenés que entregarle tu corazón a Dios. Y uno en realidad, uno dice, yo me convertí, le entregué el corazón a Dios. Sí, está bien, porque en un principio uno le entrega el corazón a Dios, pero como un acto simbólico le entrega el corazón a Dios. Después tenés toda la vida para ir entregándole realmente el corazón, porque le vamos entregando partecitas. Así todos, le vamos entregando, ahora aprendemos a entregar, ahora aprendemos a entregar otra cosa y así le vamos entregando nuestro corazón al Señor. Entonces cuando Pablo habla de las ofrendas, dice, hay una parte del corazón que tenés que entregar. Es más allá que la ofrenda, es una parte del corazón. Entonces, muy bien, y poderoso es Dios para bendecirles de 1000 maneras, de modo que nunca les falte nada y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Muy bien. Dice, Él te va a bendecir de 1000 maneras, pero ¿para qué? Para que puedas cooperar o para que puedas ofrendar o que puedas dar a toda obra buena.
Muy bien. ¿Cuáles son las obras buenas? Bueno, la más, digamos, fácil de ver, ¿qué es? La iglesia. La iglesia extiende el reino de Jesucristo. La iglesia es la obra buena de Dios. Es más, es el plan de Dios en la tierra para extender su reino. Entonces, cada vez que yo dé a la iglesia, en realidad le estoy dando a Dios y a su reino, ¿no? Así que bueno, muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es, entonces, ¿qué es lo que sucedió en mi vida? En mi vida lo que ha sucedido es que en la medida en que yo Dios tuvo que trabajar en mí para que se liberaran mis finanzas. Yo estaba atado por el diablo y en muchas cosas tenía escasez, las cosas se me rompían, me las robaban, se me perdían. Estaba bien endeudado y cuando uno siente que Satanás lo está oprimiendo a uno. Entonces, así estaba yo. Y Dios me empezó a enseñar acerca de cómo liberarme. Y me di cuenta que los pasos para liberación era poder al principio dar el diezmo. ¡Wow! Y recuerdo la primera vez que di el diezmo. Daba el diezmo al principio hasta que me hice pobre. Y cuando uno es pobre ya no puede dar el diezmo. ¿Cierto? Porque si no te alcanza ni para vivir, ¿cómo va a dar el diezmo? Entonces uno no da el diezmo. Ese es el razonamiento de uno. No, daba el diezmo cuando tenía. Ahora que no tengo, ¿cómo voy a dar el diezmo si no tengo? Entonces Dios tuvo que cambiarme la cabeza. Y entonces cuando me cambió la cabeza, decidí dar el diezmo. Y recuerdo que era un momento, pero re malo económicamente. Bien malo. Y le dije a mi esposa Patricia, ahora vamos a empezar a dar el diezmo. Muy bien. Así que de este próximo sueldo vamos a sacar el diezmo. Muy bien. Yo tenía descuento, pero de todo tipo. Más le había prestado, había sido cosigner de un compañero de trabajo y él no había pagado. Y entonces me venían embargos a mí porque era el cosigner. Y entonces ya hasta las deudas que no eran mías me las cobraban. Y entonces me descontaban dinero de todo tipo. Cuando todo te sale mal, que te descuentan lo que no te tienen que descontar. Cuando todo te sale mal. Y entonces en ese momento estaba yo y dije, voy a diezmar. Y entonces cobré mi primer sueldo. Muy bien. Mi sueldo era tal, con todos los descuentos que me hicieron de todo lo que debía, me quedó el 10%. Y entonces tuve que diezmar el 10%. Era todo lo que cobré. O sea, cobré lo que tenía que diezmar. Era ideal para no diezmar, digamos. Pero, bueno, como dice el dicho, hice de tripas corazones y dije, está bien. Entregué mi corazón realmente al Señor. Dije, Señor, así cuando uno dice con esa fe que sea lo que Dios quiera. Pensando, hasta acá llegué. Está bien, muero en paz, pero por lo menos muero obedeciendo. Y le di el diezmo al Señor. Y ese me acuerdo el sacrificio que hice con ese diezmo. Bueno, gracias a Dios el Señor fue restaurando nuestras finanzas. Y después tuve otro reto con las ofrendas. Y así el Señor me pedía a veces dinero. Y dinero que yo tenía, que venía guardando y se lo tenía que dar al Señor. Y al principio no entendía, pero en el momento en que lo daba, una paz y una alegría entraba a mi corazón y empecé a ser libre, a liberar mis finanzas a través del diezmos, de los diezmos, de las ofrendas y de entender que hay propósito de Dios y de entender que incluso uno puede pasar por necesidad, pero con propósito, ¿no? Entonces cuando empezó la iglesia fuimos bien pobres. Pero éramos pobres felices porque teníamos propósito. Entonces veíamos la mano de Dios sobre nosotros. Y entonces fuimos liberándonos y cortando ataduras que el diablo tenía sobre mi vida. Pero entendiendo los principios espirituales de cómo vivir en el reino, ¿no? Y cómo centrarme en el Señor y entregarme al Señor. No hacer esto porque tengo el signo peso en los ojos, sino porque realmente quiero entregarme al Señor. Y esa es un área de la vida y Dios me va a seguir pidiendo en distintas áreas de la vida en que yo le voy a tener que estar entregando. No es solo plata. El Señor me va a ir pidiendo distintas áreas de mi vida. Pero entonces, muy bien, de hace un tiempo atrás,
en que la iglesia venía mal, venía pasando por un momento, no venía pasando, creo que veníamos hace rato, o estábamos pasando hace rato por ahí, en rojo, y yo oré al Señor. Y le pedí al Señor, en realidad, ¿saben qué? Yo estaba tan mal que yo me quería ir. Y yo le dije, Señor, quédate vos con la iglesia, yo me busco un trabajo por ahí, ya no quiero saber más nada con la iglesia. No era por tema plata, en realidad era por otro tema. Pero la iglesia estaba en rojo. Y entonces el Señor me dijo, no, vos no te vas, vos te quedás. Entonces me quedé rabiando, en realidad me quedé. Y le dije al Señor, bueno, pero confirmame que vos vas a hacer algo, ayúdame en las áreas en que yo no puedo hacer nada. Me siento atado y yo no puedo hacer nada. Y entonces Dios me dijo, los voy a prosperar. Se estaba refiriendo a la iglesia, pero ¿cuándo la iglesia prospera? Cuando vos prosperás. En realidad, si nosotros no prosperamos, la iglesia no prospera, porque vos sos la iglesia. Entonces, vos sos la iglesia, Dios te va a dar abundantemente para que des. Entonces somos prosperados el reino y somos prosperados personalmente si entendemos los principios del reino. Entonces, Dios me dijo, yo los voy a prosperar. A partir de ahí empezaron a suceder una serie de cosas que salimos del rojo, pero como mi vida ha sido dura con respecto a eso. Me ha costado mucho aprender estos principios. Y entonces siempre me han producido miedo el tema de las finanzas. Y entonces yo he tenido mucho miedo. Y Dios ha ido confirmando y confirmando y confirmando y confirmando. Ya no tengo cara para mirarlo a Dios, porque más confirmación ya me es imposible. Entonces Dios me viene confirmando que Dios no va a prosperar. Entonces ya, como me llegó la soga al cuello, digamos, respecto a lo que Dios me viene diciendo que haga, y entonces ahora yo no me queda otra que enseñarles principios de prosperidad, porque este es el tiempo en que Dios quiere prosperarnos, ¿no? Este es el tiempo en que Dios quiere prosperarnos. Y muchos de nosotros tenemos ataduras financieras, las cuales este es el momento en que podemos cortarlas para liberarnos y para engrandecer el reino de los cielos, ¿no? Y entregar una vez más, entregar algo más de nuestro corazón al Señor. Este es el momento. Entonces, muy bien. Entonces, este es un tiempo de edificar y tiempo de prosperar, ¿no? En la Biblia habla en Eclesiastés, habla de tiempos. Y dice, hay tiempo de destruir y hay tiempo de edificar. Hay tiempo de plantar y hay tiempo de cosechar. Y así va hablando de tiempos, ¿no? Y entonces uno tiene que aprovechar el tiempo. Algunos hablan de el Cairo de Dios, que es el tiempo en que Dios va a hacer algo, ¿no? Y entonces uno tiene que ver cuando Dios va a hacer algo, y esta es tu oportunidad de sumarte a lo que Dios va a hacer, porque vas a ser bendecido, vas a tener una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios te trae bendición en algún área de tu vida y lográs, digamos, lo que lográs es avivar el fuego, o sea, conocer más a Dios. Cuando Dios en el Antiguo Testamento se aparece con muchos tipos de nombres, ¿cierto? Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Jireh. ¿Qué era eso? Eran los distintos aspectos de Dios. Dios te da la sanidad, Dios te da la victoria, Dios te da la paz, ¿no? Así vamos todos, conociendo al Señor. Y entonces hay tiempos en que vas a conocer al Señor de una forma, tiempos en que la vas a conocer de otra. Tenés que aprovechar esos tiempos porque podés tener una experiencia con Dios. Entonces, muy bien, ahora estamos que nosotros queremos extender el reino. Extender el reino no es solamente las cosas espirituales, es también las cosas del alma, como ser damos consejería para las cosas del alma, no solo lo oramos, damos consejería, las cosas del alma, pero también tiene que ver con las cosas materiales. Entonces, necesitamos ampliar la iglesia, necesitamos hacer el parking y el building 1. Ahí tenemos una imagen, ¿no? Está vista como desde allá, ¿no? Desde allá se ve el parking y la calle está allá al último. Y ahí ese edificio que tiene la crucecita sería el building 1, donde jugamos al vóley. No se hagan problemas, vamos a seguir jugando al vóley, pero en otro lugar. Pero tenemos que construir eso. Pero primero lo que tenemos que construir es el parking, ¿no? Y entonces, el parking, hacer el parking en todo eso, sale como más de $100.000.
pero hemos estado trabajando sobre las cosas, sobre los materiales, cómo se puede hacer. Y Dios es tan bueno y ha decidido prosperarnos que hemos bajado los costos a $30.000. $30.000 hacer todo el parking con la entrada y toda la parte de atrás, ¿no? Cuando pensamos en el parking, en realidad no pensés en qué bueno, ya no me voy a embarrar. No, vos tenés que pensar, porque vos ya estás acá, igual te embarrás, igual venís. Ya sos de acá. Así que si llueve o no llueve, vos vas a venir igual. O no vas a venir porque te embarrás. No, vos vas a venir igual. El punto es que hay gente que llega, ve barro y se va. O llega y ve los autos ahí estacionados medio, se va. Y se perdieron conocer el Evangelio de Jesucristo a veces. Lo que vamos a hacer es hacer algo para los que nos visitan, para extender el reino. Es una obra de evangelismo en realidad. No es para que nosotros no nos embarremos. Yo igual voy a seguir viniendo, haya barro, no haya barro. Y si no hay aire, ya me las arreglaré. Tampoco, también o vas a dejar de venir. No contesté. Vos vas a venir igual. Vos vas a venir igual. No importa, pero en definitiva, pasemos a otro tema. El parking sale $30.000. Muy bien, $30.000. Y vamos a hacer aproximadamente 100 lugares. En realidad, bueno, vamos a hacer 100 lugares para que se estacionen los carros. O sea que sale $300 cada espacio de estacionamiento. $300, ¿no? Muy bien. Ahora, estamos hablando de números aproximados. En realidad no son 100. Estamos más o menos diciéndote para que vos tengas una idea más cuadradita. Porque no te voy a decir, son 127. Porque te vas a empezar así, y si sos lerdo para las cuentas como yo, está frito. Entonces, 100. En realidad son más de 100. Son más de 100. Lo otro, cuando decimos el lugar, no es que vos vas a venir por la tierra hasta que te subí a tu pedacito ahí que está asfaltado. No es así. Cuando decimos sale $300 el espacio, ¿no? No es $300 el espacio. Tenés que pensar en todas las calles. Es como el 40% del parking es calle para poder acceder al lugar. Entonces cuando decimos $300 el lugar, no es $300 el lugar, ¿no? Porque, mire, en un tiempo, cuando rentábamos un lugar en una iglesia, ¿no? Nos rentaban un lugar y usábamos todas las cosas de ellos, las sillas, ¿no? Cuando rentamos un lugar no teníamos nada, entonces tuvimos que comprar sillas. Así que hicimos una campaña, dijimos, cada uno se va a comprar su silla. Algunos fueron muy literal y pensaban que iban a comprar su silla y dijeron, bueno, pero uno vamos a traer una silla plegable, el otro una de oficina, el otro uno del comedor, el otro va a traer un sillón con eso que se hacen así. No es así. Estábamos diciendo, es simbólico, no es que vas a comprar tu silla y le pones tu cartel y te sentás en tu silla. Vas a comprar una silla, ¿no? Pero decimos tu silla porque tu silla. Entonces dijimos, bueno, cada uno va a comprar su silla y le va a comprar una a una visita, ¿no? Algunos dijeron, si yo no traigo visita, ¿qué hago con la silla? No, ¿me entienden? Es así, es para sacar una cuenta general y entusiasmarnos. No es la silla, mi silla, ¿no? Entonces, cuando decimos, cada lugar sale $300, no me vayan a venir, yo saqué la cuenta y yo hago un cuadrado así por menos, ¿no? O no me venga a decir, bueno, mi primo vende tile y me ha dicho que me va a dar tile, entonces yo el mío lo voy a hacer de tile porque me va a salir gratis. Así que con el mío no cuenten, lo hago yo. No es así. Es con calles y todo, y los estacionamientos y toda la onda, aproximadamente 100 lugares, para hacer números redondos, de $30.000 cada lugar sale $300. Así es la idea, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Tenemos un tiempo límite para hacerlo. ¿Y cuándo es? El 1 de septiembre del 2014. Vamos a juntar los $30.000 para hacer el parking. Es dentro de 2 meses. Es exactamente 10 domingos, ¿no? El 1 de septiembre es lunes, ¿no? 10 domingos. 10 domingos para juntar los $30.000. Somos más o menos como unos 140 miembros,
Miren, le voy a pegar otro descuento. Vamos a decir que somos 100 miembros, ¿no? Entonces, si fuéramos, si decimos que cada espacio sale $300, ¿no? Y somos 100 miembros, somos más de 100 miembros, pero somos 100 miembros, cada miembro paga un espacio. Le puse un espacio, al principio le había puesto su espacio. Después dije, me van a decir, yo quiero el que está al lado del arbolito para tener la sombra. No, un espacio, un espacio. Cuando llegué, el que te tocó, te tocó. No lo va a sacar al otro, porque está estacionado en mi espacio. No. En un espacio, vas a pagar un espacio. Entonces, si cada miembro paga un espacio, cada miembro va a pagar $300 por un espacio. Tenemos 10 domingos. Si vos pones $30 por semana, cuando llegue el 1 de septiembre, te puedo estacionar. Si no, no te vamos a dejar de estacionar. No, es mentira. No, es mentira, es mentira. Sí te va a estacionar igual, aunque no pongas nada, igual te va a estacionar. Pero, mirá, no es tan terrible, ¿cierto? Que si pongo $30 por 10 domingos de ofrenda especial para el parking, y si todos hacemos eso, con menos de la cantidad de miembros que tenemos, con que lo hagamos, para el 1 de septiembre tenemos los $30.000 para hacer el parking. Te sigo ahí dándote tiempo porque algunos están sacando la cuenta. ¿Qué dejo? No voy a Denis. Entonces, muy bien. Cada uno puede hacer un sacrificio espiritual para el Señor y darle y construir el parking, extender el reino, darle el corazón al Señor. Y esto yo creo que, miren, les tengo que ser sincero. En mi corazón, ¿saben qué es lo que hay? En realidad, no es el parking. En realidad, es que Dios nos está pidiendo algo más del corazón. Y lo que nos está pidiendo es para liberarnos. Y vamos a ser libres de los espíritus de miseria, de pobreza y de escasez que heredamos todos los hispanos, ¿no? Porque nosotros venimos de Estados Unidos y vemos aquí y uno dice, wow, con qué abundancia que hay. Y nuestros países tienen suficientes riquezas naturales como para no estar en escasez y son todos pobres. Y después uno viene acá y ve la abundancia que hay, ¿no? Pero después uno no se da cuenta lo que los gringos son generosos y entregan. Y ellos siempre entregan con generosidad, ayudando al otro. Hasta los que no son cristianos tienen la mentalidad de ayudar al otro, ¿no? Y los hispanos que tenemos, no lo voy a ayudar a este, no voy a hacer cosa que crezca a mi altura. Esa es la mentalidad hispana. Y esas son las ataduras diabólicas que tenemos. Y entonces después nos crecemos en aspectos económicos y uno dice, ¿qué me pasará? Los gringos dan porque tienen plata. No. Ellos entienden principios espirituales que nosotros, por una herencia cultural hispana, no entendemos. Tenemos que romper esas herencias porque este es el tiempo en que el Señor nos quiere hacer prosperar. Pero tampoco nos vamos a ofrendar para prosperar. Eso lo vamos a lograr, porque por lógica lo vamos a lograr. Pero nosotros vamos a ofrendar porque amamos al Señor y queremos hacer que el reino, queremos ser útiles para extender el reino de los cielos. Para eso lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, muy bien. En 2 Corintios, en el capítulo 9-15, después que Pablo les habla acerca de todas las ofrendas y todo, termina diciéndole, gracias a Dios por su ofrenda, no tenemos palabra para agradecerles, ¿no? Y a mí me impresionó cuando lo leí, porque nosotros cuando estábamos en Argentina, estábamos en una iglesia y después Dios nos dijo que saliéramos de esa iglesia y que nos fuéramos a otra iglesia. Esa iglesia donde estábamos fue bien interesante porque tenían un templo hermoso, es más, un templo bien grande y hasta fue declarado por el gobierno como monumento, digamos, histórico,
¿no? Y entonces querían restaurarlo al templo. Y ahí fue cuando Dios me dijo, vende el terreno y dalo a la iglesia para que restauren el templo. Entonces yo vendí el terreno y lo dimos a la iglesia. Y después que lo dimos a la iglesia me dijo, ahora te vas de esta iglesia, te vas a la otra iglesia. Y después me voy a la otra iglesia y la otra iglesia alquilaban un cine, ¿no? Ni tenían lugar propio. Entonces, bueno, llegamos y como recién llegamos nos pusimos a extender el reino, a hacer lo que podíamos. Y limpiaba los baños. Yo me acuerdo que ajustaba todas las butacas del cine, ¿no? Para que funcionaran bien, ¿no? Y los líderes de la iglesia, cuando yo terminamos de trabajar, yo me acuerdo que desarmé toda la sala de proyección para hacer una sala para que se reunieran los ancianos, ¿no? Y yo desarmé toda la estructura de cinematografía, porque era un cine. Así que saqué todas las máquinas y dejamos libre ahí para que hicieran un salón para la reunión de ancianos. Y cuando nos íbamos, siempre los ancianos nos decían, muchas gracias. Y yo decía, ¿por qué me dan gracias si en realidad yo le estoy sirviendo al Señor? Eso es lo que yo estoy haciendo y lo hago con alegría. Y siempre me decían muchas gracias. Y por ahí medio como que me daba bronca cuando me decían gracias. ¿Por qué me dan gracias? Si yo soy parte de acá de la obra, ¿para qué me dan gracias? Después cuando fui pastor y alguien hace algo, yo le digo gracias. Y ahora lo veo del otro lado, ¿no? ¿Cómo no le voy a decir gracias? Y le digo gracias. Y sé que tal vez el otro está sintiendo lo mismo. ¿Y por qué me da gracias si yo estoy sirviendo al Señor? Pero yo le digo gracias igual, porque ¿cómo le voy a decir? Hace algo, muy bien, siervo inútil, lo que tenías que hacer hiciste. Anda nomás y después vení el próximo semana que te voy a dar más trabajo. No le va a decir eso. Le tenés que decir gracias, hermano. ¿Cómo nos ha ayudado? Y esto dice Pablo. Gracias a Dios por su ofrenda. No tenemos palabra para agradecerle. Entonces, bueno, oficialmente te doy la gracia por las ofrendas que vas a hacer. No tenemos palabra para agradecerte, pero en realidad yo sé que vos estás sirviendo al Señor porque le has entregado tu corazón al Señor. Entonces, yo quiero que oremos ahora. Vamos a orar para que podamos hacer el parking, pero vamos a orar para que podamos entregarle el corazón al Señor. ¿Y qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Amén. Así que yo quiero que te pongas en pie para que tomes una posición activa, ¿no? Señor, te queremos dar gracias porque nos trajiste a un país de abundancia, en donde hacer sacrificios materiales para vos es mucho más fácil que hacer sacrificios materiales en lugares de escasez. Gracias, Señor, porque tenemos abundancia y porque podemos darte, Señor. Señor, queremos entregarte nuestro corazón, pero primeramente queremos asumir que somos pecadores, que somos egoístas, que somos tacaños, que somos ambiciosos, que muchas veces están en nuestro corazón más los beneficios personales que los beneficios para el reino. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sabido discernir entre el alimento y la semilla. Te pedimos perdón, Señor, cuando te hemos robado en los diezmos, cuando te hemos robado en las ofrendas. Te pedimos perdón, Señor, por ser escasos y mezquinos con tu obra, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Lo asumimos. Asumimos nuestro pecado. Pero, Señor, queremos tener una experiencia con vos en este tiempo. Señor, queremos entregarte el corazón. Es verdad que también queremos que nos prosperes, que nos saques de las necesidades económicas o que nos saques de las deudas. Es verdad también que, Señor, lo queremos. Porque tenemos necesidades y queremos cubrir nuestras necesidades. Pero, Señor, te venimos con la verdad en nuestro corazón. Y queremos tener una experiencia con vos y queremos entregar nuestro corazón a vos. Por eso, Señor, que estas palabras que nos has dicho entren en nuestro corazón y que no seamos egoístas, que seamos generosos y que tengamos una experiencia con vos, Señor, de entrega, que nos podamos ofrendar a nosotros mismos. Y, Señor, que pueda ser útil para la extensión de tu reino, Señor. Señor, saca de mi corazón la mezquindad, el egoísmo.
Saca, Señor, de mi corazón la ambición y el amar más las cosas materiales que las cosas de tu reino. Señor, cambia mi corazón, cambia mi corazón. De eso se trata este tiempo, Señor. Y te damos gracias, porque aparte de una experiencia que vamos a tener con vos, vos has prometido prosperarnos y liberarnos, Señor, de las ataduras financieras que tenemos. Así que, Señor, te damos gracias por tantos beneficios que nosotros no merecemos. Pero ahora, Señor, queremos ofrendarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entregarte el corazón. Cambia el corazón, Señor. Cambia el corazón. Tómalo para vos, porque te lo queremos entregar, pero a veces ni siquiera tenemos la fuerza o ni siquiera sabemos cómo. Señor, ahora queremos entregarte el área de nuestras finanzas a vos. Así que, Señor, toma nuestro corazón y gracias por lo que nos vas a prosperar. Y, Señor, que tengamos una experiencia espiritual con vos, de conocerte más. Que veamos tu mano de milagro sobre nuestras vidas. Pero, Señor, que privilegiemos ver tu rostro, Señor, y tener la experiencia de sentir tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor. Nos entregamos a vos y como símbolo de esta entrega, ahora te vamos a traer los diezmos y las ofrendas. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Puedes tomar asiento. Y mientras escuchás esta canción de adoración y que habla de que queremos ofrendarnos al Señor, queremos ser una ofrenda de amor para Él, en espíritu de adoración, quiero que hables con el Señor y que te entregues a Él. Porque